Angelita, ¿cuál ha sido tu motivo de oración en esta semana? Bueno, mi motivo de oración esta semana, particularmente, he estado orando para que sea el Señor haciéndome consciente de esos errores que cometo de lo cual no soy consciente. O sea, puede ser el enojo, puede ser la ira, puede ser la tristeza, la amargura, el lenguaje que estoy usando. Que Dios me haga consciente. Y le he pedido al Espíritu Santo eso. Señor, hazme consciente. Abre los ojos del Espíritu. Y de otra cosa que, por lo cual también he estado esta semana orando, renunciando, es porque no quiero ser una persona arrogante, quiero parecerme más a Jesús. Él es manso y humilde de corazón. Yo sé que no se trata de lo que yo haga, es de lo que Él hace en mí. Entonces quiero enfocarme en Él y le pido eso, Señor, que yo te mire a ti y oro desde la victoria. Eso me parece espectacular, desde el triunfo de Cristo en la cruz. Ese ha sido el motivo de mi oración esta semana y esto es algo muy lindo. Y otra cosa muy importante, y es no tener a los hombres como ídolos, no volver un ídolo mi esposo, el pastor, este predicador que escucho, varios predicadores que escucho. No quiero tenerlos como mis ídolos. Son referentes, son personas que influencian mi vida de manera positiva, de manera espectacular, pero no quiero visualizarlos como un Dios o ponerlos como un Dios en mi vida. Es una línea muy delgada, pero oro a Dios para que eso no sea. Y en el nombre de Jesús trato de estar consciente y de saber que tienen errores como los tenemos nosotros. Y cuando veo alimento espiritual, también me doy cuenta de eso. O sea, detrás de cada programa ha habido un tiempo de oración, ha habido dudas, hemos vivido tantas cosas a veces con mi esposo que son las cosas mismas que viven también los otros predicadores. Entonces yo digo, como soy y las cosas que yo vivo, ellos también las están viviendo. ¿Esto para qué? Para no idealizarlos, para no convertirlos en un Dios en mi vida, para no darle lugar a lo que el enemigo quiere en mi vida. Entonces eso he estado orando también para no ser simple y volverme una persona sagaz en el espíritu, darme cuenta de las cosas que Dios tiene preparadas, pero también del peligro, las trampas que han sido puestas. Ese ha sido mi motivo de oración esta semana. Hola amigos, bueno, como siempre lo he dicho y lo digo, es un privilegio, siempre será un honor hablar de la palabra de Dios, enseñar de la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y poderla compartir. Y hoy vamos a ver dos cosas trascendentales de gran importancia para enfrentar estos tiempos. O sea, en este tiempo nosotros estamos escuchando noticias desalentadoras, dolorosas, crueles, y si pensamos en el futuro, pues decimos, no, lo que viene es pues algo muy terrible para la humanidad y para nosotros, pero resulta que con el Señor las cosas son diferentes. Y a veces consideramos que no hay solución, que no hay más oportunidades, que como que no tiene sentido seguir viviendo, pero y que la maldad, como ha crecido la maldad, entonces, ¿qué hacemos en estos tiempos? Hoy, dos cosas importantes, trascendentales para nuestra vida en el espíritu y por supuesto que va a traer unos resultados fabulosos en nuestra vida, en nuestro andar, en las cosas que vamos a hacer, en nuestras familias y esto nos va a llevar por supuesto a vivir una vida diferente. Vamos entonces a orar y vamos a darle gracias a Dios. Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor en este lugar, gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias porque sabemos que nada se escapa del control de tu mano. Hoy en el nombre de Cristo declaro que esta palabra renueva, transforma, sana, limpia, penetra hasta partir el alma del espíritu, bien, entra hasta los tuétanos, Señor de los cielos, hasta las entrañas, Jesús.
y nos renueva y nos transforma y hace cosa nueva. Declaro que esta palabra sana, esta palabra vivifica, esta palabra fortalece, esta palabra nos establece más en ti, Señor. Y lo que hoy vamos a estudiar no solamente será para oírlo, sino para ser hacedores de ella, Jesús. Gracias porque sabemos que es tu revelación, tu inspiración, tu ayuda divina, el regalo del cielo. Bendigo cada persona que está conectada y en el nombre de Cristo Jesús prohíbo toda tergiversación, todo aquello que las tinieblas quiera hacer para entorpecer, Señor, este estudio y lo que dice tu palabra. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda obra de tinieblas que quiere robar la palabra del corazón, la prohíbo. Y declaro que esta palabra crece al 30, al 60 y al 100 por uno. Y te doy gracias, Señor. Y bendigo, Señor, de los cielos este momento, esta oportunidad tan divina, Señor, de estar en tu presencia y de disfrutar delante de ti. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Efesios 4:15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Dos pasajes importantes y esto nos da el título del tema y se llama crecer y madurar. En el primer pasaje nos habló de que crezcamos en todos los aspectos. ¿En quién? En el que es la cabeza de todos, es decir, Cristo. Y en el otro habla de que alcancemos madurez. Necesitamos todo lo que crece y todo lo que madura está reflejando que sanidad, libertad, trae fruto. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos crecer y necesitamos madurar. ¿En quién? En Cristo. Definitivamente en Cristo. Y esto nos va a llevar a unos resultados formidables, algo supremamente divino y nos hace vivir una vida completamente diferente. Y para esto vamos a hablar de una persona, bueno, es un libro de la Biblia y un profeta de Dios que particularmente nos ilustra este tema. Y nos va a enseñar. Y yo le pido que por favor no solamente piense en este profeta del cual vamos a hablar, que se llama Jonás, como que Jonás hizo, sino, Señor, ¿en qué me estoy pareciendo a Jonás? ¿Qué estoy haciendo yo como Jonás? ¿Y en qué necesito crecer y en qué necesito madurar? Vamos entonces a Jonás capítulo 1. Algunos versículos se los voy a leer, otros los voy a parafrasear, les voy a contar para no extendernos a leer todos los capítulos de Jonás. Son maravillosos, pero bueno, para el tema y para ilustrar el tema voy a leer algunos. En Jonás capítulo 1 del 11 al 13 dice: entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo? Perdón que no les conté el inicio. El Señor le dijo a Jonás: Jonás, necesito que vaya a Nínive y que vaya y les predique porque la maldad de Nínive ha subido hasta mí. ¿Y qué hizo Jonás? Lo mandaron a Nínive, se fue, se compró un boleto y se subió al barco hacia otro lugar. Y entonces, ¿qué ocurre con Jonás? Bueno, pues cuando se subió y se fue a hacer todo lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera, pues él definitivamente estaba en línea contraria a la voluntad de Dios. Debido a esto hubo una gran tormenta y el barco, bueno, empezaron a botar todas las cosas y se fueron a mirar dentro del barco y encontraron a Jonás durmiendo y le dijeron: ¿qué haces durmiendo? Y Jonás se paró y le preguntaron de dónde era, dijo que era hebreo y todo lo demás y echaron suertes entre ellos a ver como quién era el salado, el que tenía la mala suerte en ese momento y cayó sobre Jonás. Y entonces aquí en el 11 al 13 le preguntan a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más, dice la palabra de Dios. Y él les dijo: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará en torno de ustedes.
pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Lo más impresionante aquí es que él sabía que era por causa de él, pero se echó a dormir. O sea, como quien dice, algo tendrá que pasar, nos morimos todos, en otras palabras. Es una cosa increíble. Y en el verso 13 dice, los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Imagínense esto, Jonás les dijo, tírenme al mar. Y ellos, temerosos, dijeron, no podemos, o sea, no puede caer, no podemos asesinarlo, tirarlo al mar era crónica de una muerte anunciada, o sea, definitivamente iba a morir. Y le dijeron, no queremos hacerlo, ¿qué podemos hacer entonces para que esto no ocurra? ¿No? El mar se embravecía y ellos intentaron remar, pero no pudieron, querían llegar a la orilla, querían llegar a la playa para que esto no tuviera que acontecer, pero no tuvieron otra alternativa más que tirarlo al mar. Pero bueno, en Jonás 1:17 dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hay una profundidad ahí bíblica súper divina, pero no la vamos a tratar en este día. Entonces, en esta situación, ya lo que conocemos, bueno, y si no lo conocen, los invito para que vayamos al libro de Jonás. Un gran pez tragó a Jonás y lo tuvo ahí por 3 días. Bueno, y después de estar 3 días Jonás en el vientre de ese gran pez, bueno, salvó su vida, el pez lo expulsó y en el capítulo 3, del 1 al 4, vino por segunda vez palabra de Dios a Jonás diciéndole algunas cosas. Entonces les voy a leer. Dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive. Esta vez ya no se puso a dudar. Conforme a la palabra del Señor, y Nínive era una ciudad sumamente grande de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. ¿Qué le dijo el Señor por segunda vez? Lo mismo prácticamente que era la primera vez. ¿Qué veía el Señor? Un gran pueblo, un pueblo muy grande, numeroso, y estaban en tanta situación de pecado que envió un profeta. Y para eso son los profetas, para ir y anunciar el mensaje de salvación, para ir y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué era Jonás? El mismo Jesús lo citó en Mateo, diciendo que era un profeta, y él era un profeta de Dios. Bueno, Jonás hizo toda la tarea que el Señor le dijo que hiciera. Se fue y caminó y recorrió el lugar, recorrió Nínive y empezó a proclamar las palabras que él le había dicho que proclamara. ¿Y qué ocurrió? Pues hubo arrepentimiento. Y esa es una obra divina del Señor y muy linda porque además esa es la voz del profeta. El profeta va y lleva el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, y algunos o muchos lo reciben. En este caso todo el mundo. El rey, cuando escuchó la proclamación de Jonás, ¿qué hizo? Arrepentirse, decretó ayuno y hasta los animales ayunaron. Eso fue una cosa supremamente espectacular. ¿Y qué hubo? Arrepentimiento. ¿Y qué ocurrió? Bueno, en Jonás capítulo 3 del verso 10 dice, y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué se hizo manifiesto acá? Se hizo manifiesto el corazón de Dios, el corazón de su gracia, de su amor, de su bondad, de su favor inmerecido. Eso fue lo que se manifestó. O sea, que Dios, ¿qué quería? ¿Por qué Dios envía al profeta? Él no enviaba al profeta para acusarlos y que ellos no se arrepintieran y acabar con Nínive. No, el Señor envió al profeta para que trajera arrepentimiento, para que llevara el mensaje de salvación, una nueva oportunidad. Y la verdad es que tuvieron su nueva oportunidad. Esto es una cosa supremamente divina. En Jonás, capítulo 4, entonces ya
empiezan a ocurrir otros hechos. O sea, cuando se supone que si un profeta va y lleva el mensaje de salvación, le dice, arrepiéntanse, mire, que están haciendo lo malo y va a ser destruida esta nación. Y se arrepienten, ¿qué se supone que seguiría? Pues un tiempo de alegría y de gozo. Se arrepintieron y no fueron consumidos como era en este momento. Se arrepintieron y entró Dios, entró el Señor, la voluntad del Señor, y empezaron a hacer cosas diferentes. No, pues Jonás, en Jonás no ocurrió esto. Dice en el capítulo 4, del verso 1 en adelante, dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. O sea, ¿qué le pasó a Jonás? Pues sencillamente que no le pareció lo que era, no le pareció lo que Dios hizo. O sea, él que esperaba ver una cantidad de muertos quizás. Él que esperaba ver que no hubiera arrepentimiento. Él que esperaba, él vio en Nínive tanta maldad, tanta perdición, tanto malo, que dijo, allá ni siquiera para qué ir a predicarles, porque es perder el tiempo. Y a veces pensamos eso, esto ya no tiene solución, pero no. Nosotros somos reyes, sacerdotes, somos la sal y la luz de la tierra y todavía tenemos la oportunidad, hacemos lo que los ángeles anhelan hacer, y es llevar este mensaje de salvación, traer esperanza, vida, porque es que no la producimos nosotros, la produce la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y Dios mismo. ¿Qué hizo Jonás? Habló las palabras que Dios dijo que dijera. Porque cuando lo mandó dijo, ve y di las palabras que yo te diré, ni él sabía. Cuando él empezó a proclamar esas palabras, fue que se dio cuenta de lo que iba a decir. Pero ¿quién hizo la obra en el corazón? ¿Qué palabra fue la que trajo arrepentimiento? La palabra de Dios. Entonces a veces creemos que ¿para qué seguimos declarando la palabra de Dios? ¿Para qué seguimos hablando de Dios? ¿Para qué seguimos en este tiempo si pues no vamos a encontrar ningún resultado? Eso es lo que pensaba Jonás y podemos estar pensando también nosotros. Y ¿saben? Sí hay resultados. Aquí se convirtieron un montón. 120,000 dice. En Jonás. Bueno, y dice acá que Jonás se enojó. No. Esto es una cosa loca, pero a veces también nosotros nos enojamos. Y dice, y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Qué estamos escuchando aquí? Pues una persona, un profeta caprichoso, un profeta que se enojó porque no se hizo la voluntad que él quería. Y porque aún conociendo el corazón de Dios y lo que Dios podía hacer, él qué quería realmente en su corazón o qué creía en su corazón. Sí creía que Dios lo podía hacer, pero no quería. Eso para Nínive podríamos considerarlo. No lo dice la Biblia, pero podríamos considerarlo. Bueno, después de esta circunstancia, Jonás, enojadísimo porque Dios no hizo lo que él quería, se fue muy enojado y ocurrieron diversas circunstancias. Y es que en medio de su enojo Dios le permitió que creciera una planta, le diera sombra y él se puso súper contento, pero al siguiente día la planta murió también por orden de Dios. Tuvo un problema también de piel en la cabeza, o unas situaciones que ocurrieron ahí. Los invito a que lean la palabra en Jonás. Y Jonás siguió enojado. Y dice a partir del verso 9, dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió, tengo razón para enojarme hasta la muerte. No, esto es una cosa impresionante. Él no había hecho nada para que la planta no existía, pero Dios se la dio, le dio sombra y estuvo contento a causa de eso. Pero cuando desapareció se enojó y el Señor le dijo él al Señor, me enojo y quiero estar enojado. Porque eso es capricho, esos son inmadurez, eso es sencillamente querer que se haga mi voluntad. Y bueno, dice la Biblia, y el Señor dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche pereció.
¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? O sea, imagínense lo que Dios le está diciendo. Oye, tenías pesar de la planta porque nació en un día y al siguiente día se murió y se enojó terriblemente, pero no de las 120,000 personas. Pero Jonás consintió y siguió ¿en qué? En su enojo, en su enojo. En el verso 16 dice, estos se quejan de todo y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué ocurrió con Jonás? También lo que está ocurriendo, lo que está escrito en Judas. Jonás, Antiguo Testamento, Judas, que tiene un solo capítulo, en el verso 16, dice exactamente lo mismo. Se quejan de todo, lo critican todo y andan según sus propios malos deseos. Y eso es lo que a veces ocurre en algunos de nosotros cuando no hemos permitido que haya madurez espiritual ni crecimiento espiritual. ¿Qué es lo que hoy vamos a estudiar? Lo que hoy vamos a mirar, cómo nosotros podemos crecer y madurar. Lo vimos, ¿y por qué cito a Jonás? Porque era un profeta de Dios y a veces creemos que ya tenemos los dones del Espíritu Santo, que los estamos ejerciendo, que servimos en la iglesia o que leo la Biblia todos los días y oro todos los días, pero eso no significa que vayamos en el crecimiento correcto, no significa que estemos andando conforme a la voluntad de Dios. En la madurez espiritual que vemos aquí a Jonás, ¿qué hizo Jonás? Juzgó al Señor. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el verso 3 dice, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares. ¿Y quién echó a Jonás al mar? ¿El Señor? ¿Con su mano lo agarró y lo echó allá? ¿O el Señor le dijo a los marineros que lo agarraran y lo echaran? De ninguna manera. Lo echaron porque Él mismo dijo lo que ellos tenían que hacer. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones y culpamos a Dios. Siempre queremos encontrar un culpable, pero en nuestra vida espiritual, o sea, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, como Dios generalmente no dice nada, o sea, no le estamos escuchando ni Él está diciendo, no, estás diciendo mentiras, no lo escuchamos, buscamos un culpable y muchas veces ese culpable es el Señor, pero aquí claramente nos damos cuenta que pues Dios no tiene la culpa, pero si vemos que Él hizo una pataleta, hizo todo un espectáculo de su misma inmadurez emocional e inmadurez espiritual. Entonces, revisando la vida de Jonás, ¿qué ocurre cuando no hay madurez y cuando no hay crecimiento? No queremos hacer la voluntad de Dios. Mi deseo está por encima del deseo del Señor. Nos lleva a ser caprichosos, sabios en nuestra propia opinión, impetuosos. No vemos la bondad y la misericordia de Dios. Es que creemos que nosotros tenemos la razón y que ese pueblo o esas personas no se lo merecen. No vemos la bondad y la misericordia de Dios. Dice, el propósito de la salvación no lo comprendemos. No comprendemos el propósito del ejercicio de los dones, el propósito de nosotros aquí en la tierra. Hacemos berrinches. Y damos lugar a una serie de cosas que no traen ningún provecho. ¿Qué es entonces la madurez? El ser maduros es estar completos, totalmente desarrollados y alcanzar el fin para el cual hemos sido creados. Y si lo miramos desde el punto de vista espiritual, es eso y más. Ahorita lo vamos a estudiar. ¿Y qué es crecer? Crecer es ir en aumento, es tomar mayor autoridad, es tomar mayor importancia. Crecimiento es lanzarnos, atrevernos, en este caso, a esos retos que Dios nos pone, a esas cosas que Dios pone en nuestras vidas. Crecer es aumentar de tamaño. ¿Y qué ocurre con un creyente maduro? Un creyente maduro tiene la capacidad de aplicar la palabra de Dios. Eso es un creyente maduro, tener la capacidad de creer que lo que está aquí escrito es una realidad para nosotros y para las personas que están a nuestro alrededor. En 1 Corintios 14:20 dice, dice Pablo, hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien, sean niños en la malicia, pero no en la manera de pensar. Dice, en la manera de pensar, sean maduros.
Entonces, ¿qué nos insta la palabra de Dios? Que hay un tiempo para ser niños y hay un tiempo para ya no serlo. O sea, no nos podemos quedar balbuceando, gateando y actuando como niños en nuestra vida espiritual. No, nosotros por un tiempo somos niños, pero después ya somos maduros en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios y en nuestra vida cristiana. Dios quiere eso para nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. No seamos niños, ¿cierto? En nuestra manera de pensar. Y revisemos, démosle lugar al Espíritu Santo, Señor. ¿Estoy actuando como un niño espiritual en mi manera de pensar, como una niña espiritual? ¿O le estoy dando lugar a la madurez que viene por el Espíritu Santo? Y en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños. Y mire lo que ocurre cuando uno actúa como un niño en el espíritu. Dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué hace un niño? Pues todo lo cree. Es decir, cuando actuamos como niños espirituales, somos simples porque vamos creyendo a todo lo que nos dicen y nos llevan para allá y nos llevan para acá y perdemos realmente la visión de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. En 1 Corintios 3, dice, así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, Pablo quería hablarles cosas más profundas y eso ocurre con nosotros. Dios quiere ir a más profundo, a más en nosotros. Pero cuando no hemos madurado, pues no lo podemos recibir, es que no lo podemos digerir, no podemos entenderlo. Yo recuerdo hace unos años que empezamos a estudiar acerca de la liberación, acerca de los demonios, y claro, hay libros supremamente buenos y de personas, wow, o sea, espectaculares en Cristo. Y resulta que yo leía a ellos cómo oraban, porque he aprendido a través de muchos hombres y mujeres de Dios, muchos, hay extraordinarios. Pero en especial una autora, ella hacía unas oraciones tremendas y yo no era capaz de repetirlas. O sea, yo las leía y yo decía, no, esto está equivocado. Yo no puedo hacer esto. Pero era mi inmadurez espiritual con respecto al tema. No me había sido iluminado, no me había sido revelado. Y pasaron años. Yo seguí obviamente intentándolo y seguí leyendo y seguí orando por esta situación. Y fue algo supremamente divino. Hoy día recuerdo específicamente esas cosas que no quise orar y ya las oro porque ya tengo el entendimiento. En ese momento era una niña en el espíritu con respecto a ese tema, pero no me quedé ahí. Dios me ha llevado a más. Eso es lo divino y lo fabuloso. Dios siempre nos lleva a más y tenemos que madurar. No podemos quedarnos como niños en el espíritu inmaduros. Tenemos nosotros que avanzar y crecer porque siempre habrá nuevos retos y cada vez son cosas más difíciles. Eso lo he aprendido tremendamente. Eso lo hemos visto y hoy día entiendo muchas cosas. Ahora entiendo y el Espíritu Santo me recuerda. Eso que leí hace unos años que no fui capaz de orar y que no lo entendía, ahora lo entiendo. Por situaciones, por lo que el Espíritu Santo me ha enseñado, por lo mismo que me ha permitido comprender en la palabra de Dios y durante varios tiempos de liberación. Las personas que conocemos de Cristo necesitamos madurar, porque la madurez nos va a llevar a dar frutos, nos va a llevar a mayores cosas, a mayores retos y a cosas más profundas en el Señor, y eso lo queremos hacer. ¿Cómo entonces alcanzar madurez? Miremos aquí en Hebreos capítulo 5, 14 y es ejercitando los sentidos espirituales. Dice, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Yo debo ejercitar mis sentidos espirituales, boca, ojos, olfato, ¿cierto? Gusto y el tacto. Esos son los sentidos físicos, pero hay sentidos espirituales. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que ejercitarlos. ¿Y cómo los ejercito? Con la práctica. Eso fue lo que ocurrió en mi vida con respecto a esto, a lo que les decía acerca de la liberación. Yo leí, no entendí, no lo hice,
Pero después empecé a ejercitar mi oído espiritual, mis ojos espirituales en el discernimiento, ¿cierto? Mi olfato, aún a darme cuenta de los ambientes espirituales que se estaban moviendo. Y el Señor me llevó a otras cosas. Pero yo tengo que empezar a practicarlo. Y esto se hace por el Espíritu Santo. Entonces uno dice a veces, pero será la voz del Espíritu Santo. Y dirán, y ustedes no necesariamente tienen que ser con el don de discernimiento, sino en la vida cotidiana. Yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿esto que tengo en mi mente viene de ti, Señor? ¿Eres tú, Espíritu Santo? Y Él me confirma si sí o si no. Todo lo que viene del Señor produce paz. Si hay duda, lo desecho inmediatamente. ¿Qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo vea? ¿Qué quieres que yo oiga? ¿Qué quieres que yo diga? Y le digo yo, Espíritu Santo, capacítame, que yo me oiga. Que yo me oiga hablar. Yo hablaba de una manera muy golpeada, muy fuerte, y todavía estoy en el proceso. Y tengo que madurar frente a eso. Pero no se trata de mi esfuerzo, se trata de que yo escuche al Espíritu Santo. Yo puedo hacer esfuerzos conscientes, por supuesto, pero no puedo fijar mi mirada en eso. Debo darle lugar al Espíritu Santo. Y de eso se trata el crecer y el madurar. ¿Cómo alcanzar madurez? Vimos que ejercitar mis sentidos espirituales y como punto 2, avanzar en el conocimiento de Cristo. Bellísimo, dice. Hebreos 6, el capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. En Efesios capítulo 3, del 3 al 5 dice que por revelación, dice Pablo, me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. En vista de lo cual, leyendo, pueden comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo. ¿Dónde estaba Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Dónde era manifiesto Cristo? A Pablo se puso a estudiar y le fue revelado. ¿Y qué hizo Pablo? Traer a Cristo al Nuevo Testamento y mostrarnos a Cristo en todas las cosas. ¿Qué tengo que hacer yo? Avanzar en el conocimiento de Cristo, mirar a Cristo y en lo que Cristo puede hacer en mi vida. No hay otra forma, es que yo no voy a madurar de otra manera, es con el poder del Espíritu Santo y poniendo mis ojos en Cristo, haciéndolo desde la victoria. ¿Cuál es la victoria? La cruz. Ya Cristo no está clavado en la cruz. Él fue clavado y allí clavó todas nuestras debilidades. Pero Él descendió a las profundidades de la tierra y ascendió. Y Él triunfó. Desde la victoria, yo creo que Cristo ya lo hizo todo y aunque ya llevó mi inmadurez y me capacita para madurar. Mirando a Cristo, yo puedo hacer las cosas. Mirando lo que Cristo puede hacer, yo puedo avanzar. Necesitamos ¿qué cosa? Aquí Pablo habla de la revelación, dice, como ahora ha sido revelado en el verso 5 a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Nosotros necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Lo que les decía hace un momento, yo no podía entender cómo una persona podía hacer esas oraciones. Después encontré que Jesús también las hizo en la Biblia, pero nosotros... Mis ojos necesitaban ser alumbrados. Yo necesitaba la revelación del Espíritu Santo. Y una vez fue revelado, y mire, les cuento uno de los apartes. En uno de los libros que estaba leyendo, una mujer de Dios maldecía una circunstancia, una enfermedad, creo que era. Y yo decía, no, pero ¿cómo la va a maldecir? Cuando veo que el Señor hizo lo mismo, no con una enfermedad, sino con una planta, y la planta se secó desde la raíz. La enfermedad tiene una raíz. Hay que maldecir la enfermedad y se seca desde la raíz. Pero yo no era capaz de decirlo con mis labios porque para mí maldecir no estaba dentro de mi lenguaje. Yo no podía maldecir y era realmente inmadurez y al mismo tiempo religiosidad. ¿Por qué qué? Porque no le estaba dando lugar al Espíritu Santo. Pero una vez comprendí eso, ya. Maldigo en el nombre de Cristo Jesús la enfermedad desde su raíz y se va a secar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Espíritu de Dios nos revele. Necesitamos la ayuda del ayudador, que es el Espíritu Santo. Ahora,
¿Cómo crecer? Vamos a mirar cómo crecer. Y el primer punto está en aferrarnos a Cristo. ¿Qué es aferrarnos a Cristo? Agarrarnos de Cristo, asirnos de Cristo, sujetarme a Cristo, sostenerme de Cristo, darle el control a Cristo. Y esto es supremamente divino. Colosenses 2 del 18 al 19 dice: nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es una cosa bellísima. Nosotros, cuando nos aferramos a la cabeza, Cristo es la cabeza de nosotros. Nosotros como iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cuando nos aferramos a la cabeza, ¿qué vamos a tener? Hombre, vamos a tener todo el crecimiento correcto que Dios quiere. ¿Cierto? Aquí en la cabeza está todo, está el cerebro, están los sentidos, no todos, pero están la mayoría de los sentidos. Por la cabeza, lo que está en la cabeza, tomamos alimento, respiramos, podemos ver y sabemos hacia dónde nosotros dirigirnos. Eso es una cosa divina. Desde la cabeza sí se dirigen todos los sentidos y todas las cosas. Desde aquí, desde el cerebro. ¿Qué? Entonces, haciendo una comparación con la cabeza humana y mirando a Cristo como la cabeza nuestra, fíjense la función de la cabeza. La cabeza es la parte superior del cuerpo humano que se encuentra unida al tronco por medio del cuello. Alberga el cerebro y por lo tanto en este se dan las ideas conscientes, la imaginación, la memoria, la creatividad y la toma de decisiones. Contiene receptores sensoriales especiales, ojo, boca, oídos y nariz, instrumentos para la emisión de la voz y para la expresión. Es la puerta de entrada para los alimentos, el agua, el oxígeno y la puerta de salida para el dióxido de carbono. Y bueno, dice otra gran cantidad de cosas. ¿Cuál es la función de la cabeza? Es una función preeminente, es una función importantísima. Y si lo llevamos al punto de vista de Cristo, nosotros necesitamos asirnos, pegarnos, sostenernos de la cabeza que quien es Cristo. Él es el que lo ordena todo y crecer. No seguir fluctuando y no seguir actuando inmaduramente con berrinches, con quejumbros, quejándonos, murmurando, maldiciendo, echándole la culpa a Dios, diciendo cosas que no son, cuando nosotros, si nos sostenemos de Cristo, con todo lo que Él puede hacer y lo que Él es, nosotros vivimos una vida completamente diferente. Pero para eso necesitamos crecer y madurar. Necesitamos conocer de Cristo. Necesitamos mirarlo a Él como nuestra vida, como nuestra fuente de vida y todas lo que Él puede hacer. Y otro punto dentro del cómo crecer es orar rogando que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Está en Colosenses capítulo 1 del 9 al 10. Este es un pasaje que yo oro desde, yo creo que al poco tiempo, cuando empecé a hacer el devocional todos los días, el día que leí por primera vez Colosenses capítulo 1, yo tomé esta palabra y la confesé durante muchísimos años y todavía la sigo confesando. Y dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué hay que hacer? Orar. Necesitamos orar pidiéndole al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esto es algo espectacular. No es nada difícil, pero necesitamos crecer. ¿Y cómo crecemos? Pegados a la vid verdadera. Juan 15 dice que separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos su savia, necesitamos su alimento, necesitamos su dirección, necesitamos su fortaleza, necesitamos estar pegados a Él para ser una rama fructífera. ¿Cierto? Para ser ese cedro del Líbano, como dice la palabra de Dios, para crecer como esa palmera, para dar fruto. Dios quiere que nosotros demos muchísimo fruto. ¿De quién depende? Realmente depende de nosotros. Él quiere.
Él ya está determinado. Cristo quiere que nosotros seamos maduros. Cristo quiere que nosotros aprendamos. Cristo quiere que nosotros vivamos una vida de crecimiento, en una vida de berrinches, echándole la culpa al Señor, buscando soluciones que no sirven. Necesitamos crecer y necesitamos madurar. Sí, los niños son muy lindos y son adorables. Y a veces decimos, ay, quisiéramos que no crecieran. Pero eso no es verdad. Sí queremos que crezcan. Porque apenas estamos viendo que se quedan pequeños, los llevamos al médico. ¿Para qué? A ver cómo crecen. Porque necesitamos que crecen. Los niños son lindos y se les permiten muchas cosas. Y espiritualmente también es así. Pero es solamente una etapa. Espiritualmente nosotros debemos madurar y debemos crecer. ¿Por qué? Porque necesitamos el alimento sólido. Porque necesitamos esas revelaciones extraordinarias de Dios. De verdad, yo estoy fascinada con lo que Dios por esta época nos está enseñando desde un tiempo para atrás. Pero esto ocurrió desde el día en que decidí y me di la oportunidad de buscar al Señor y de ser libre, de asumir retos, de tomar decisiones correctas y dirigidas y de aún con miedo dar el paso. Hay cosas, hay situaciones, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar y dar el paso. Pues sí, un poco tambaleantes como los niños. Pero ya cuando empiezan a caminar, empiezan a tener autonomía, pueden ir a otros lugares. Cuando empiezan a hablar mejor, se dan a entender y pueden comprender las cosas. Cuando empiezan a ver, a descubrir, empiezan a hacer otras cosas también, igual nosotros, pero no nos podemos quedar balbuceando, gateando y revolcándonos en las cosas como inmaduros. No, de ninguna manera, ni en las pataletas, ni en los berrinches, ni en la queja, ni en la murmuración, ni en culpar a Dios. Y es que Dios me tiene, lo que hizo Jonás fue exactamente eso. Es que yo siempre gano, siempre gano, siempre gano y él tiene que hacer lo que yo diga. No es eso. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer, necesitamos orar, necesitamos madurar, crecer y madurar. En estos tiempos difíciles, necesitamos que sean una realidad para nuestras vidas. Y no es difícil, si lo miramos, no es difícil. Entonces les invito para que oremos y pidamos al Señor que nos lleve a esa estatura perfecta del conocimiento de Cristo, para que lleguemos a la estatura de Cristo. Recordemos lo que dice la Biblia en 1 Juan 4, dice que como es Jesús, así somos nosotros en este mundo. Esto es una cosa divina. Jesús, como Él es, nosotros somos aquí en la tierra. Somos la sal y la luz de la tierra. Tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder que llevó a Jesús, que lo levantó, lo resucitó. Ese mismo poder está en nosotros. ¿Qué necesitamos levantar? ¿Qué necesitamos resucitar? ¿Qué necesitamos ver en nuestras vidas? Para esto necesitamos crecer y madurar. Eso es lo que necesitamos. Y bueno, vamos en un avance. Ya fueron abiertos los ojos del entendimiento. Ahora, Señor, llévanos a ese crecimiento y madurez y ya no ser berrinchosos, ni quejumbrosos, ni murmurar, ni criticar, ni considerar que esas revelaciones o esas cosas son para otros, son para nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, queridos, vamos a orar, vamos a disponernos para orar y darle gracias a Dios. Bueno, vamos a orar, vamos a tener un tiempo bien especial con Dios y vamos a pedirle que nos capacite y que nos enseñe. Queremos crecer y queremos madurar. Y vamos a renunciar a ser caprichosos, a ser obstinados, a juzgar, a criticar, realmente a acusar a Dios como el culpable de lo que nosotros estamos viviendo. Y muchas veces no es así. Queremos madurar, Señor, queremos madurar, Jesús. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, de los cielos, operando y obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú estás por encima de nosotros. Jesús, Jonás quería guardar, librar su reputación, pero porque él consideraba, Señor, que él tenía la razón. Él te conocía a ti. Conocía tu corazón tan dulce y tan bueno, pero él no tenía puesto los ojos en la salvación de otros, Señor, y en la libertad de otros. Tenía puesto los ojos en sí mismo, en lo que él consideraba.
Padre, y hoy queremos pedirte que nos ayudes, queremos madurar. No queremos ser esos niños fluctuantes, Señor de los cielos, sacudidos por olas, llevados por vientos de doctrina, Señor, siendo engañados por astucia de hombres, dejándonos llevar por las artimañas del error. Jesús, nosotros no queremos ser como niños, no queremos continuar como niños espirituales, queremos ser, Dios de los cielos, maduros. Queremos actuar en la madurez, en la rectitud a la que tú nos has llamado, precioso Señor. Y hoy te damos gracias, Padre maravilloso, porque sabemos que tú estás en control. Señor, no queremos actuar como Jonás. No queremos, Señor de los cielos, vernos a nosotros mismos, ni acusarte, ni ir en vía contraria a tu voluntad. Tú nos has hecho a nosotros reyes y sacerdotes para que gobernemos, para que ministremos, para que intervengamos, Señor de los cielos, delante de ti. Tú nos has dado dones, Señor bendito, para que nosotros, Jesús, crezcamos y para que la iglesia crezca. Ayúdanos a actuar en esa madurez. Capacítanos, Señor. Hoy renunciamos, Jesús, renunciamos a ser altivos, renunciamos a ser, Padre, sabios en nuestra propia opinión. Hoy renuncio en el nombre de Jesús. Y ahí donde usted está, renuncie. Renuncie si es de los que hace pataletas, de los que se queja, de los que hace berrinche, de los que le llora al Señor y le dice, Señor, tú tienes la culpa porque siempre permites que esto me pase, es que tú haces que esto ocurra así. No, vamos a decirle al Señor en la madurez, Padre, queremos hacer tu voluntad. Queremos actuar como tú quieres que nosotros actuemos. Queremos glorificarte en todas las cosas y queremos mirar como tú miras, Jesús. Queremos actuar como tú lo haces, Señor de los cielos. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Dios, queremos que tú nos hables en esa madurez. No como niños que no entienden, que no lo pueden discernir, sino queremos ser maduros en el Espíritu. Para eso te pido, Señor, que nos ayudes. Espíritu de Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, ven y haznos conscientes. Abre los ojos de mi entendimiento y permíteme ver. Abre mis oídos, Señor. Quita todo tapón en el nombre de Jesús. Y permíteme oírme también de lo que estoy diciendo que no sirve, que no me ayuda. Yo quiero crecer, yo quiero madurar, yo quiero despojarme de todo aquello que no sirve. Yo quiero glorificarte, Señor. Y vamos a decirle, Señor, queremos más de ti, queremos más de tu palabra, queremos más de tu presencia, queremos más de tu ayuda. Queremos actuar, Señor de los cielos, como lo hacías tú. Queremos crecer, Señor, como Jesucristo. Queremos asirnos de ti, Señor. Queremos que nuestros sentidos espirituales se ejerciten. Dios, queremos practicarlo, Señor de los cielos. Queremos oírte y ser obedientes a lo que tú dices, Señor. No porque tú seas un Dios impositivo, sino porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Cuando hacemos tu voluntad, Señor, todas las cosas, Señor, funcionan y los demonios tiemblan, Señor de los cielos, y las cosas, Jesús, se sujetan a ti. Gracias, precioso Dios. Gracias, Señor. Hoy queremos verte a ti únicamente como cabeza. Queremos agarrarnos de ti, sujetarnos de ti, asirnos de ti, Señor bendito, y vivir como tú quieres que nosotros vivamos. Jesús, hoy oramos desde la victoria porque tú ya pagaste precio de sangre en la cruz. Hoy oramos viéndote a ti como Rey verdadero, triunfador. Señor, y lo hacemos desde los lugares celestiales en Cristo. Y orar sentados junto a Cristo es mirar desde arriba, desde la óptica del cielo, desde el poder del Espíritu Santo, desde el poder de Cristo, las cosas que están ocurriendo aquí. Y en el Espíritu las vemos así, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas. Señor, no tenemos necesidad de que el gran pez nos rescate de las profundidades del mar. Jesús, y lo decimos no porque seamos superiores a Jonás, sino porque no queremos caer en esa situación. Hoy oramos, Señor, para no ir en contra de la corriente, para no hacer lo que no es santo, para no actuar en la inmadurez, Señor de los cielos, sino para actuar en la madurez. Gracias, Jesús. Gracias. Yo quiero que nuestros nombres sean conocidos, Señor de los cielos, en el cielo, que las tinieblas tiemblen cuando nosotros empecemos a orar, que cuando nosotros empecemos a decretar tu palabra, Señor de los cielos, milagros ocurren, señales ocurran, Señor de los cielos, y vivamos conforme a tu santa voluntad, no medrosos, no llenos de miedo e inseguros, Señor, como cuando éramos niños, Señor, sino seguros, no en nosotros, sino en ti, seguros en que tú estás haciéndolo todo, seguros en tu presencia, seguros en tu palabra, seguros en tu bondad, Señor de los cielos.
Y hoy, Jesús, declaro que avanzamos hacia la madurez. Renuncio a ser una inmadura espiritual. Renuncio a ser una enana espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy me declaro, Señor de los cielos, en crecimiento, porque tú estás conmigo. Te bendigo, precioso Dios, y declaro la presencia tuya. Espíritu de Dios, enséñanos, capacítanos y llévanos a practicar eso tan grande, tan precioso, tan maravilloso que tú tienes para nosotros, Señor. Yo sé, Dios, que cosas nuevas vienen. Yo sé, Señor de los cielos, que nos tienes para algo más grande, más maravilloso. Oro para que sean abiertos los ojos del entendimiento, para que todo tapón en los oídos sea quitado, para que toda tartamudez que nos impide hablar correctamente como es digno de ti, en fe, en victoria, sea quitada en el nombre de Jesús. Y hoy declaro que nuestros pies son guiados por ti, nuestras manos son guiadas por ti, que a donde llegamos olfateamos, discernimos el ambiente espiritual y damos la orden a las tinieblas que se vayan, que se aparten, Señor, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores va delante nuestro como poderoso gigante. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y también prohíbo en el nombre de Jesús toda retaliación, toda venganza que quiera el enemigo hacer en contra de esta oración que se hizo, en contra de nuestras vidas, nuestras familias, nuestro descanso, nuestro cuerpo, nuestra salud. En el nombre de Jesús lo prohíbo. Queridos, un placer como siempre. Estar en estos tiempos es algo grandioso, maravilloso y poderoso. Los bendigo y declaro que la bendición de Dios está con ustedes. Son benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Love is where this begins.